Lo que estás a punto de leer cambiará para siempre tu percepción de la realidad tras bambalinas de la farándula española. No se trata de un simple rumor de celebridades, sino de una historia profunda y conmovedora que ha sacudido los cimientos de la televisión del corazón y ha dejado a todos boquiabiertos. Belén Esteban, conocida cariñosamente como la inigualable princesa del pueblo, ha protagonizado un episodio que ha generado una ola de emociones intensas y ha desatado una tormenta de reacciones en todos los rincones del país. Todo comenzó con una llamada telefónica que, según fuentes muy cercanas a la situación, desencadenó un colapso emocional sin precedentes en Belén. La persona al otro lado del auricular no es otra que Jesulín de Ubrique, una figura reconocida por su propia trayectoria mediática. Durante años, la relación entre ambos había estado marcada por un silencio cargado de tensiones no resueltas, generando especulaciones y teorías entre los seguidores y los medios de comunicación. Sin embargo, nadie pudo prever que aquella aparente calma estaba a punto de romperse de manera tan dramática. La llamada que desató todo ocurrió en un momento en que Belén se encontraba en la soledad de su hogar. Testigos cercanos aseguran que la conversación se convirtió rápidamente en un intercambio de reproches, gritos y acusaciones que tocaron fibras muy sensibles de ambas partes. Las palabras pronunciadas durante esos minutos se sintieron como golpes directos, capaces de abrir viejas heridas y revivir conflictos pasados con una intensidad que dejó a Belén sin aliento. Tras finalizar la llamada, la reacción fue inmediata. Belén estalló en llantos incontenibles, incapaz de controlar sus emociones. La acumulación de estrés y tensión derivó en una crisis nerviosa que no tardó en alarmar a sus familiares, quienes, tras recibir mensajes de auxilio, acudieron de inmediato a su domicilio. Al llegar, se encontraron con una Belén en un estado de desespero absoluto, con la presión arterial elevada y apenas capaz de emitir una palabra coherente. La situación exigió la intervención de una ambulancia con personal médico especializado, que trasladó a Belén al hospital más cercano para una observación intensiva. La noticia de la hospitalización de Belén Esteban no tardó en propagarse como un reguero de pólvora, transformándose de una alerta médica en un fenómeno mediático de proporciones inesperadas. En cuestión de horas, periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión se congregaron alrededor de la clínica, ansiosos por capturar cada detalle de la situación. Las redes sociales se incendiaron con comentarios y teorías, y la pregunta que dominaba el pulso nacional era: ¿qué pudo haberle dicho Jesulín a Belén para desencadenar semejante crisis? Hasta la fecha, Jesulín de Ubrique no ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, se rumorea que la conversación abordó temas extremadamente personales y delicados, lo que ha generado aún más especulaciones entre los seguidores y críticos por igual. El círculo íntimo de Belén ha solicitado respeto y discreción, una señal que muchos interpretan como indicativo de la gravedad del episodio, sugiriendo que los detalles reales podrían ser aún más oscuros de lo que se ha divulgado públicamente. Coincidiendo con este momento de crisis, se estaba gestando uno de los eventos más esperados del año: el gran regreso de Belén Esteban a la televisión en el programa Chismeando con Glamour. Este retorno, cuidadosamente planificado y promovido, prometía ser una reaparición triunfal que capturaría a la audiencia con su carisma y autenticidad característica. Sin embargo, la repentina emergencia ha puesto en jaque todos los planes establecidos. Lo que se suponía iba a ser un regreso lleno de elegancia y control mediático se ha transformado en un drama imprevisto que ha dejado a los productores y colaboradores en un estado de incertidumbre. Las entrevistas exclusivas, los discursos preparados y las dinámicas de celebración han quedado suspendidos ante la preocupación por el bienestar de Belén. El público, que esperaba ansiosamente verla brillar en horario estelar, ahora observa con inquietud desde la distancia, preguntándose cómo se desarrollará su situación y si esta será su última aparición pública. Dentro del equipo de producción de Chismeando con Glamour, la atmósfera ha cambiado drásticamente. La planificación meticulosa que caracterizaba al programa ha sido reemplazada por una necesidad urgente de manejar la crisis, equilibrando el respeto por la privacidad de Belén con la demanda incesante de información por parte de los medios y los seguidores. Algunos miembros del equipo han optado por mantenerse en silencio, mientras que otros han comenzado a especular y compartir detalles que podrían agravar la situación, generando una red de rumores que amenaza con desestabilizar aún más el programa. En los espacios digitales, en foros, Twitter, Instagram y grupos privados de Telegram, los fans de Belén no dejan de preguntar: ¿volverá a hablar? ¿O será este el final de su carrera pública? Estas preguntas reflejan la incertidumbre y el deseo colectivo de comprender y apoyar a Belén en este difícil momento. La hospitalización de Belén Esteban no es solo un incidente aislado,
sino el catalizador de una revelación más profunda que cuestiona las dinámicas personales y mediáticas que han definido su carrera. Lo que inicialmente parecía una discusión acalorada entre dos figuras públicas ha destapado una historia más compleja, llena de tensiones acumuladas, promesas incumplidas y heridas emocionales que nunca concluyeron. Este conflicto no es solo entre Belén y Jesulín, sino el reflejo de una batalla emocional que ha perdurado durante años, escondida tras silencios estratégicos y declaraciones moderadas. Las palabras intercambiadas en aquella llamada, aunque aún no confirmadas oficialmente, están circulando en los círculos más cercanos con detalles que indican una intensidad y una crueldad que han dejado a Belén vulnerable tanto física como emocionalmente. Desde el hospital, las fuentes cercanas a Belén confirman que ella ha pedido permanecer incomunicada para evitar el impacto de cualquier estímulo externo que pueda agravar su estado. El equipo médico ha recomendado un reposo absoluto y un aislamiento mediático, medidas difíciles de implementar dada la elevada notoriedad de Belén en el panorama televisivo español. No obstante, a pesar de los esfuerzos por mantener la privacidad, han comenzado a filtrarse audios, capturas de mensajes privados e incluso fragmentos de grabaciones que podrían comprometer aún más a las partes involucradas. Estos materiales no solo perjudicarían la imagen pública de Jesulín, sino que podrían desencadenar una serie de repercusiones legales y personales que pondrían en peligro la estabilidad emocional y profesional de todos los implicados. En el corazón de Chismeando con Glamour, la tensión es palpable. Lo que iba a ser una celebración estructurada se ha convertido en una gestión de crisis que exige decisiones rápidas y sensibles. Algunos colaboradores han decidido retirarse temporalmente, abrumados por la presión y temerosos de verse involucrados en un escándalo mayor. Otros, sin embargo, ven en esta situación una oportunidad para transformar la narrativa del programa, alejándose de los formatos tradicionales y abriendo espacio para conversaciones más profundas y auténticas sobre la vida de Belén y las realidades que enfrenta. Paralelamente, las redes sociales han explotado con teorías y especulaciones, pero en medio de este caos digital, una pregunta resuena con fuerza. ¿Representa este episodio el final de una era para la televisión del corazón, o está al borde de una revolución que redefinirá para siempre su futuro? La recuperación de Belén Esteban, que debería haber sido un momento de glamour y control, se ha convertido en un fenómeno impredecible, una tormenta emocional que promete cambiar las reglas del juego para siempre. Este incidente ha abierto la puerta a una verdad mucho más oscura y personal, revelando las complejidades de una relación plagada de conflictos internos y emociones reprimidas. La historia de Belén y Jesulín se ha convertido en un símbolo de las tensiones ocultas que existen detrás de la imagen pública de las celebridades, una realidad que pocos estaban preparados para enfrentar. Este conflicto no es solo un enfrentamiento entre dos personalidades conocidas, sino el reflejo de una lucha emocional prolongada que ha dejado cicatrices profundas y ha expuesto vulnerabilidades que anteriormente se mantenían ocultas al ojo público. Las palabras que Jesulín pudo haber pronunciado durante aquella llamada, aunque no han sido confirmadas, están siendo analizadas por expertos y seguidores con un interés casi clínico. Se habla de reproches pasados, de menciones dolorosas a temas familiares delicados y de un tono tan severo que ha dejado a Belén física y emocionalmente agotada. La intensidad de la conversación ha generado una cadena de reacciones que van más allá del ámbito familiar, afectando directamente la percepción pública y la estabilidad emocional de Belén. Dentro del hospital, se ha confirmado que Belén ha optado por mantenerse en silencio, evitando cualquier comunicación que pudiera interferir con su recuperación. El equipo médico ha subrayado la importancia de un aislamiento mediático, una medida extremadamente compleja de implementar debido a la alta visibilidad de Belén en la televisión española. A pesar de estos esfuerzos, se han filtrado audios y mensajes privados que podrían comprometer aún más a las partes involucradas, generando una tormenta mediática que amenaza con desestabilizar tanto la carrera como la vida personal de Belén. La crisis ha reverberado en Chismeando con Glamour, donde el ambiente ha pasado de ser festivo a estar cargado de incertidumbre y preocupación. La planificación detallada que definía el regreso de Belén ha sido interrumpida por la necesidad de manejar la crisis, equilibrando la empatía por la situación personal de Belén con las demandas de los medios y de la audiencia por información. Algunos miembros del equipo han optado por retirarse temporalmente, abrumados por la presión y el temor de verse atrapados en un escándalo de mayores proporciones. Otros, en cambio, perciben esta situación como una oportunidad para redefinir el programa, alejándose de los enfoques tradicionales y abriendo espacio para conversaciones más profundas y auténticas sobre las vivencias personales de Belén, estableciendo así una conexión más genuina con el público. Paralelamente,
las redes sociales se han llenado de teorías y especulaciones, cada vez más intrigadas sobre el desenlace de esta crisis. Sin embargo, en medio del alboroto digital, una pregunta resuena con fuerza. ¿Estamos al borde del fin de una era para la televisión del corazón, o presenciamos el inicio de una revolución que transformará su futuro para siempre? El regreso de Belén Esteban, que originalmente prometía ser un relanzamiento lleno de elegancia y control mediático, se ha convertido en un fenómeno impredecible, una tormenta emocional que augura cambios irrevocables en la manera de operar de este género televisivo. Este episodio ha abierto una ventana a una verdad mucho más oscura y personal, desenmascarando las complejidades que subyacen en la relación entre Belén y Jesulín. Lo que inicialmente parecía una simple discusión entre dos figuras públicas ha emergido como una revelación de tensiones profundas y emociones reprimidas, exponiendo heridas que nunca se curaron del todo. Esta confrontación ha sacado a la luz una lucha emocional que ha perdurado durante años, mantenida en silencio y solo parcialmente visible a la superficie mediática. Las palabras que Jesulín habrían pronunciado durante aquella llamada, aunque todavía no confirmadas oficialmente, están siendo analizadas meticulosamente por expertos y seguidores con un interés casi obsesivo. Se rumorea que la conversación incluyó reproches del pasado, referencias a asuntos familiares extremadamente delicados y un tono tan severo que Belén quedó físicamente y emocionalmente desgastada. La intensidad de la conversación ha desencadenado una cadena de reacciones que trascienden lo personal, afectando la percepción pública y la estabilidad emocional de Belén. Dentro del hospital, se ha confirmado que Belén ha decidido mantenerse en silencio, evitando cualquier tipo de comunicación que pudiera interferir con su recuperación. El equipo médico ha enfatizado la necesidad de un aislamiento mediático absoluto, una medida sumamente difícil de implementar dado el alto nivel de notoriedad de Belén en la televisión española. A pesar de estos intentos por mantener la privacidad, han surgido filtraciones de audios y mensajes privados que podrían comprometer aún más a todas las partes involucradas, desatando una tormenta mediática que amenaza con desestabilizar no solo la vida profesional de Belén, sino también su bienestar personal. La crisis ha tenido un impacto profundo en Chismeando con Glamour, donde el ambiente ha cambiado drásticamente de ser festivo a estar cargado de incertidumbre y preocupación. La planificación meticulosa que caracterizaba el regreso de Belén ha sido interrumpida por la necesidad urgente de manejar la crisis, balanceando la empatía hacia la situación personal de Belén con las demandas persistentes de los medios de comunicación y la audiencia por información. Algunos miembros del equipo han decidido retirarse temporalmente, abrumados por la presión y el temor a verse envueltos en un escándalo de mayores proporciones. Otros, en contraste, ven esta situación como una oportunidad para transformar la narrativa del programa, alejándose de los formatos tradicionales y abriendo un espacio para conversaciones más profundas y auténticas sobre las vivencias personales de Belén, lo que podría establecer una conexión más genuina y significativa con el público. En paralelo, las redes sociales han explotado con especulaciones y teorías, cada vez más intrigadas por el desenlace de esta crisis. Sin embargo, en medio del bullicio digital, una pregunta resuena con fuerza. ¿Estamos al borde del final de una era para la televisión del corazón, o estamos siendo testigos del inicio de una transformación que redefinirá su futuro para siempre? El regreso de Belén Esteban, que originalmente prometía ser un relanzamiento lleno de glamour y control mediático, se ha metamorfoseado en un fenómeno impredecible, una tormenta emocional que augura cambios irrevocables en las reglas del juego para siempre. Este episodio ha abierto una ventana a una verdad mucho más oscura y personal, desvelando las complejidades que subyacen en la relación entre Belén y Jesulín. Lo que inicialmente parecía una simple discusión entre dos figuras públicas ha emergido como una revelación de tensiones profundas y emociones reprimidas, exponiendo heridas que nunca se sanarían del todo. Esta confrontación no es solo un enfrentamiento entre dos personalidades mediáticas, sino el reflejo de una lucha emocional prolongada que ha dejado cicatrices profundas y ha expuesto vulnerabilidades previamente ocultas al ojo público. Las repercusiones de esta crisis no se limitan al ámbito personal, sino que han tenido un impacto significativo en Chismeando con Glamour, transformando el formato y la dinámica del programa. La audiencia, acostumbrada a una mezcla de entretenimiento ligero y exclusivas de corazón, ahora se enfrenta a un contenido más profundo y emocionalmente cargado. Esta transformación ha generado un cambio en las expectativas del público, que demanda una conexión más genuina y auténtica con los presentadores y colaboradores, buscando no solo entretenimiento sino también comprensión y apoyo en momentos difíciles. Además, la influencia de Belén Esteban en el programa ha evolucionado,
pasando de ser una simple colaboradora a convertirse en un eje central que define el tono y la dirección del contenido. Cada aparición de Belén no solo atrae altos índices de audiencia, sino que también fomenta una identificación profunda por parte de los espectadores, que ven en ella una figura multifacética que encarna tanto el glamour como las luchas personales y emocionales que resuenan con las experiencias de muchos. Sin embargo, esta evolución también conlleva desafíos significativos. La exposición continua y las filtraciones de contenido sensible han creado tensiones internas en el equipo de Chismeando con Glamour, con algunos colaboradores considerando la posibilidad de abandonar el proyecto debido al estrés y la incertidumbre. Otros, en cambio, buscan adaptarse y contribuir a la redefinición del programa, aprovechando la situación para introducir formatos más introspectivos y auténticos que puedan resonar de manera más profunda con la audiencia. En este contexto, la figura de Belén Esteban se mantiene como el núcleo alrededor del cual gira todo. Su presencia en Chismeando con Glamour no solo atrae a una audiencia masiva, sino que también establece un estándar de autenticidad y vulnerabilidad que otros programas luchan por alcanzar. Cada intervención suya es un testimonio viviente de las capacidades transformadoras de la televisión del corazón, que, al abrazar historias reales y emociones genuinas, puede crear una conexión más significativa y duradera con el público. La transformación de Chismeando con Glamour bajo la influencia de Belén Esteban ha demostrado que la televisión del corazón puede evolucionar más allá de los formatos tradicionales, incorporando elementos de catarsis colectiva y revelaciones íntimas que resuenan profundamente con la audiencia. Este cambio ha redefinido las expectativas de lo que un programa de corazón puede ofrecer, estableciendo un nuevo estándar de autenticidad y profundidad emocional que otros intentan emular sin siempre lograrlo con éxito. En conclusión, la hospitalización de Belén Esteban y el subsecuente terremoto mediático que ha sacudido su regreso a Chismeando con Glamour representan un punto de inflexión significativo en la televisión del corazón española. Este evento no solo ha transformado la dinámica del programa, sino que también ha puesto de manifiesto las complejidades emocionales y éticas que conlleva manejar historias reales y sensibles en un medio tan públicamente expuesto. La historia de Belén Esteban, con sus altibajos y sus momentos de vulnerabilidad, ha dejado una huella imborrable en la industria televisiva, demostrando que la verdadera conexión con la audiencia se logra a través de la autenticidad y la empatía, y no solo a través del glamour superficial y las exclusivas sensacionalistas. Eres testigo de cómo una figura emblemática como Belén Esteban puede transformar un programa de televisión en un espacio de catarsis emocional y autenticidad, marcando un antes y un después en la manera en que se aborda el entretenimiento del corazón. Su legado no solo reside en su capacidad para atraer audiencia, sino en su poder para inspirar una evolución en la narrativa televisiva que valora la verdad, la vulnerabilidad y la conexión humana por encima de todo. Belén Esteban ha demostrado que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la resiliencia y la autenticidad pueden convertir una crisis en una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Su influencia en Chismeando con Glamour continúa siendo un testimonio de su fuerza y su capacidad para tocar las fibras más sensibles de la sociedad, estableciendo un nuevo paradigma para la televisión del corazón que seguramente perdurará en el tiempo.